Buenas noches, profesora Luz Marina y compañeros. A continuación, pues voy a dar inicio frente al video y a dar respuesta a las preguntas propuestas para la asignatura de publicaciones periódicas. Mi nombre es Adrián Gómez Díaz. Entonces, la primera pregunta está muy relacionada con ¿qué entiende por publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados? Entonces, teniendo en cuenta precisamente la información, los recursos continuos son tipos de recursos bibliográficos cuya característica principal es que no finalizan en una fecha determinada, se publican en partes o secciones o se actualizan constantemente con más o menos algún tipo de periodicidad. Dentro de los recursos continuos pues están las publicaciones seriadas y los recursos integrados. La publicación seriada es aquella publicación soporte pues editada en diferentes partes sucesivas con la idea de continuar indefinidamente, suele llevar una asignación numérica o cronológica, por ejemplo periódicos, publicaciones anuales, revistas, etc. Los recursos integrados son aquellos que se actualizan en todo tiempo y que no tienen un final predeterminado. Su característica esencial es que las actualizaciones forman parte del recurso y no permanecen separadas. Por ejemplo, los sitios web de instituciones académicas o científicas y las bases de datos de actualización permanente. Para la siguiente pregunta, ¿qué son las reglas de catalogación angloamericanas y qué contiene pues el capítulo 12? Las reglas de catalogación angloamericanas son un conjunto de reglas o normas que se aplican a la descripción bibliográfica y que proveen la forma de adoptar y asignar encabezamientos de materias debido a los avances tecnológicos que han tenido que modificarse para adaptarlas según las necesidades y los criterios de cada biblioteca. Además, permiten determinar los puntos de acceso clave a un catálogo, brindan pautas para describir distintos tipos de documentos y facilitan al usuario la búsqueda y recuperación de información. Frente a lo que habla el capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericana, pues que ahorita pues ya no se llaman publicaciones seriadas, sino ahora se llaman recursos continuos, pues ha ampliado precisamente como esta definición, ¿sí? Además, pues se han tratado, digamos, puntos que no se habían tratado en la edición anterior, y por lo tanto el capítulo 12 comprende los recursos emitidos que van sucesivamente, publicaciones seriadas, recursos integrados en curso como hojas sustituibles, actualización de sitios web. Adicionalmente encontramos categorías para recursos finitos, reimpresiones de publicaciones seriadas, recursos características de publicaciones seriadas cuya duración es limitada y recursos integradores. Por razón de las diferencias en tratamiento de varios tipos de recursos continuos, pues se han ampliado las reglas para incluir previsiones separadas de las publicaciones seriadas y los recursos integrados y otras subcategorías de recursos continuos como recursos impresos, electrónicos, actualizaciones de hojas sustituibles, y pues también se ha tratado se agregaron nuevas definiciones para el glosario como recurso bibliográfico, recurso continuo, recurso integrado, iteración, actualización de hoja sustituible. Se revisaron las definiciones de lo que era título clave, monografía, ítem en varias partes, sección, publicación seriada. Adicionalmente, se hace una armonización de las reglas angloamericanas con la descripción bibliográfica internacional normalizada de publicaciones seriadas o ISBD, ¿cierto? Las cuales también pues se revisaron en este momento para poder así compatibilizar tres estándares que se hicieron algunos cambios con la revisión de la regla 12.1b2 que requiere la elección de la forma completa del título propiamente dicho cuando las iniciales o siglas se presentan en la fuente principal de información, y en la regla 21.2 que refleja el acuerdo tripartito sobre lo que constituye cambios en el título mayores y menores. Además, se llegó a un acuerdo sobre las definiciones en el glosario. Para la siguiente pregunta, ¿cuántas y cuáles son las áreas y elementos que se tienen en cuenta para hacer la descripción bibliográfica de las publicaciones seriadas o recursos continuos? Las áreas que se van a tener en cuenta son área de título o mención de responsabilidad, que habla precisamente del título que está escrito escribir con exactitud el título
y los parámetros de formato del recurso, la mención de responsabilidad, así como aparece en el recurso, área de edición, pues donde se expresa y se explica quién fue el autor o quién fue el editor. Área de numeración establece la asignación numérica, alfabética o cronológica de estas publicaciones. Adicionalmente está el área de publicación y distribución, que está relacionada con el lugar en donde se realiza la publicación y la empresa o la entidad que se encarga de la distribución de la publicación. Área de descripción física, que involucra la designación específica del material, la descripción de materiales complementarios, dimensión del recurso, publicación seriada. El área de serie, que está determinada frente a las reglas específicas para nombrar la serie, tanto para publicaciones seriadas como recursos integrados, teniendo en cuenta la puntuación y otros detalles. Área de notas, que explica, digamos, con detalles sobre aquella información que se debe tener en cuenta para que sirvan como función de recuperación de información. Por ejemplo, el idioma, la periodicidad, el título de cubierta, las actualizaciones, revisiones, entre otras. Área de número normalizado y condiciones de disponibilidad, que expone cada una de las especificaciones de clave a la hora de registrar recursos continuos, suplementos, secciones de la publicación, condiciones de disponibilidad, ubicación del número internacional normalizado o ISSN. Sigamos con la pregunta siguiente. Explique qué es el ISBD y para qué sirven en la hemeroteca. ISBD consolidada y para qué sirve en la hemeroteca. Entonces, ISBD es International Standard Bibliographic Description o descripción bibliográfica internacional normalizada. Se puede entender como un conjunto de datos bibliográficos que describe e identifica un recurso. Adicionalmente, la ISBD consolidada es considerada como la norma que determina cuáles son los datos de una publicación que se deben registrar o transcribir en un orden específico como base para la descripción del recurso que se está catalogando. Por lo tanto, para esto, pues, está la norma que emplea puntuación prescrita como medio para reconocer y mostrar estos elementos de datos y hacerlos comprensibles e independientemente de la lengua utilizada. Entonces, acabo de mencionar, pues, para qué sirve una hemeroteca. Nos va a permitir precisamente determinar la forma de descripción. Continuamos con la otra pregunta, ¿qué es el formato MARC 21 y por qué se codifica en este formato? Entonces, el formato MARC 21 para registros bibliográficos se ha diseñado precisamente para servir como portador de información bibliográfica relativa a materiales textuales impresos o manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos continuos, materiales visuales y materiales mixtos. La información bibliográfica comúnmente incluye títulos, nombres, tópicos, notas, datos de publicación, información sobre la descripción física de un ítem. Se codifica precisamente en este formato porque permite el almacenamiento y la recuperación de la información, así como el intercambio de registros entre diferentes sistemas automatizados. Asimismo, el formato MARC 21 para registros bibliográficos sirve como un vehículo de todo tipo de datos bibliográficos de todas las organizaciones para poder controlar, definir y establecer estos registros bibliográficos con el fin de facilitar la recuperación de información. En general, la responsabilidad por los datos tiene la responsabilidad de registrar los datos contenidos, la asignación del contenido, la transcripción de información bibliográfica dentro del registro y puede determinarse mediante la revisión del campo indicado en la siguiente sección sobre partes responsables. Los datos contenidos en ciertos elementos, sin embargo, pues están restringidos cuando el elemento es un dato asignado por una agencia o controlado por una lista. ¿Qué son las RDA y cuál es su importancia? Las RDA o Resource Description and Access, que consiste en el nuevo código de catalogación que ha llegado a sustituir a las reglas angloamericanas, son un estándar que ha sido desarrollado y mantenido por la Joint Steering Committee for Development of RDA, ¿sí?, que sigue las pautas de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios. Por lo tanto, pues la RDA está creada para la definición y el acceso a los recursos diseñados para el entorno digital. Sirve para identificar, seleccionar,
obtener, usar, administrar y organizar la información. Y pues es importante tener en cuenta que las RDA se han utilizado para que los registros pues sean compatibles con los que hayan sido ya creados, teniendo en cuenta las reglas de catalogación. Solamente es necesario pues modificar determinados puntos de acceso, ya que muchos cambios se logran realizar automáticamente. Por eso con las RDA es posible aprovechar la eficiencia y flexibilidad en la captura de datos, almacenamiento, recuperación, visualización, mediante el uso de tecnologías nuevas o nuevas tecnologías, permite la posibilidad de agrupar registros por ediciones, traducciones o formatos. Se puede gestionar de mejor manera los recursos digitales y aquellos que tienen múltiples características, ¿cierto? Asimismo facilita crear registros de autoridad, ya que pues es compatible con diferentes estándares de codificación como MAC, ONIX, MODS o Dublin Core, ¿cierto? Por lo tanto, se pueden integrar los recursos en cierto tipo de datos con otras entidades y comunidades. Para la siguiente actividad, pues se van a mostrar dos ejemplos de catalogación, bueno, dos ejemplos, uno de catalogación analítica y otro de catalogación descriptiva. Para la catalogación descriptiva se tuvo en cuenta la revista Historia de National Geographic, su editor que hace los procesos de publicación es RBA Revistas. El número de esta revista es 197. Se realiza anualmente esta publicación. La que estamos mirando en este momento es del año 2020. Se publicó en la ciudad de Barcelona. También pues el editor, la que distribuye esta revista es RBA Revistas. Se encuentra de manera virtual. Asimismo, como lo decía anteriormente, su publicación es, o su periodicidad es anual, y el ISN es 2604-6164. ¿De qué trata precisamente esta revista? De contenidos relacionados con lo que es historia, en términos generales, historia universal, procesos de civilización. Por lo tanto, pues sus autores está, digamos, todo el comité editor de National Geographic y el comité de publicación de RBA Revistas. Dentro de esta revista de National Geographic se escogió el capítulo que se denomina Celtas, los orígenes del mundo. Lo escribió el historiador Borja Pelejero. Consta de 34 páginas, está ubicado, como ya lo había mencionado, en la revista Historia de National Geographic. Su publicación fue en la ciudad de Barcelona. Como ya había mencionado, el número de la revista es 197, es anual, por lo tanto es de este año, y ahí está el número de páginas. Asimismo, habla acerca de temáticas o listas de encabezamiento que coinciden con la historia universal y civilización. Por último, se hace una presentación de las referencias bibliográficas de donde se sacó la información contenida y mencionada en el video, como lo es la catalogación descriptiva de Fernández Porcel. Las publicaciones seriadas son un recurso continuo en evolución de Pedro, el formato MAC 21, conciso para registros bibliográficos de la Biblioteca del Congreso de España, formato MAC 21 para registros bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España, los documentos compartidos y sugeridos por la docente Luz Marina Arias. Asimismo, también se revisaron las reglas de catalogación angloamericanas y eso es todo. Entonces, agradezco muchísimo su tiempo y la disposición por toda la información contenida en este video. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.